No. Igual todavía está resonando. Si apretas la flecha para abajo. Eso. ¿Qué te sale? No, sale la pantalla, pero sale chiquitito. Claro, y abajo le sale la opción de transmitir. Sí, ya está transmitiendo. Ah, perfecto. Claro, ustedes no se ven grandes, eso es. Ok. Pero es que A ver, no. yo les digo si se ve bien. Sí, yo lo veo bien desde acá, así que Bueno. de última arranquen así. ¿Querés que apague la luz? ¿La luz arriba? No. Claro. No, Ok, no me listo. veo. Pero bueno. Ya está. No, Gracias. no le sale la opción chat, listo, buenísimo. A ver, se ve muy difícil ahí. Ahí se ve. Yo lo que allá se ve muy oscuro. Hola. Bueno, acá les estamos viendo, nosotros los vemos chiquitos, nos vemos chiquitos a nosotros, pero ustedes nos ven bien y se escucha bien. Y ahí se está sumando gente, así que vamos a esperar un poquito. Esto lo voy a tener acá. Hola, gente conocida. Hola, se van sumando. Esperar. Hola, hola María Inés, ¿cómo estás? Magdalena. Hola, hola, buenas tardes. Toda gente, gente conocida hace mucho, ¿eh? ¿Cómo estás, Silvana? Bueno, ahí se están uniendo. Hola Vicky, Sandra, Ceci, siempre presentes. Desde Córdoba, sí, saludos también. Valeria. Susana Cartolano, siempre ahí, ella presente. Araceli, hola Susana. Vamos a esperar un poquito que se van uniendo rápidamente. Marisa desde Paraná, desde Santa Fe. Hay mucha gente del interior también, de provincia de Buenos Aires. Karina, ¿cómo estás? Bueno, tenemos 57 personas. Vamos allá desde La Plata. Valeria, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a iniciar esto en esta tarde, noche de viernes. Nos queríamos saludar. Mi nombre es Elizabeth Aymar, dirijo RALS y desde hace muchos años, junto con el doctor Prado, que además de ser abogado es especialista en bioética, queremos hacer hoy algunas preguntas y hablar sobre una temática muy difícil de abordar, como es esta temática de, a ver si le pongo esto acá y funciona mejor, pues nos tenemos que ver en doble, como es la de los últimos días o el último tiempo de nuestra vida. Quizás algo que sabemos que nos va a suceder a todos es de lo único que no hablamos. Hablamos de un montón de cosas, pero cuando yo estudiaba, estudiamos derechos romanos y decían que lo único cierto era la madre. Hoy se podría decir que no, porque no sabemos quién puede ser la madre de ese niño en ese vientre. Pero lo único cierto seguía siendo, y lo sigue siendo para los romanos era, y para ahora también, es que todos vamos a morir. Por suerte, tenemos a partir de hace no mucho tiempo y sin mucho trabajo, formas más dignas de elegir cómo morir.
de elegir nosotros antes, sabiendo que tenemos alguna situación que va a generarlo de manera inminente. Quizás esto uno diga, bueno, pero no me va a pasar, bueno, porque no todos vamos a tener la fecha y quizás sea lo mejor no tenerla. Pero la realidad es que hoy, cuando uno piensa en hablar sobre decisiones sobre el final de la vida, no solamente tiene que pensar en las personas con discapacidad traumáticas, personas con discapacidad adquiridas desde el nacimiento, multidiscapacidad o personas adultos mayores que también tienen algún tipo de situación que complica su diagnóstico y se llega a esa situación. Desde RAS lo que vemos hace tiempo que abordamos este tema, aun cuando no estaba la legislación, es un gran problema a la hora de hablar de este tema, porque las familias desde el momento que llegan, sobre todo cuando tienen hijos con discapacidad, una de las primeras preocupaciones es qué va a pasar cuando no esté. Y hoy la ley nos permite, de alguna manera, y la charla de hoy tiene que ver con esto, es decir, bueno, ¿cómo vamos a poder planear también ese no estar? Tanto para nosotros como para aquella persona que tenga discapacidad o la cual estemos a cargo. Y de esto, de alguna manera, RAL se preocupa en cuanto a que intenta acompañar a la familia en esta decisión tan compleja y que tiene muchísimas aristas y todas importantes y todas necesarias. Entonces acá va, bueno, mi primer pregunta en esta suerte de conversatorio a Jorge, y para que él nos cuente un poco en qué situaciones nos encontramos cuando estamos hablando de estas decisiones de última voluntad, de qué personas estamos hablando, de qué grupo nos referimos y qué es lo que en principio el derecho define como esta situación. ¿Cuándo va a ocurrir? Bueno, buenas tardes a todos. En realidad, las medidas anticipadas, como se conoce en la ley y esta práctica, en realidad está dirigida a todas las personas. Es decir, es como un llamado a todas las personas para que en algún momento de su vida se sienten a planificar el futuro, ya sea el futuro personal en cuanto a decisiones sobre su propio cuerpo y su voluntad para cuando a lo mejor ya no esté consciente y tengan que tomar decisiones sobre sus tratamientos médicos, sobre qué hacer después de que uno fallece, como así también de disponer los bienes de una manera particular de acuerdo a determinadas circunstancias familiares que uno conoce. En realidad este llamamiento está hecho justamente para evitar situaciones posteriores que son de mucha tensión y de mucha incertidumbre, porque cuando, como decías vos, Elizabeth, como es muy difícil en nuestra sociedad sentarse a hablar sobre el fin de nuestros días, eso se posterga hasta que llegue. Cuando llega hay que tomar decisiones en poco tiempo, con mucha presión y fundamentalmente a veces sin saber qué es lo que quería la persona sobre la que estamos hablando. Entonces, una de las funciones que tiene principales, que a mí siempre me gusta rescatar de este tipo de normativas, es que si nos tomamos un tiempo para hablar de algo que es inexorable, nos aseguramos nosotros, nos tranquilizamos nosotros de que sabemos que los demás saben qué queremos nosotros, y a su vez le quitamos presión al resto de nuestros seres queridos que en un momento van a tener que tomar una decisión por nosotros, que van a actuar sabiendo lo que realmente nosotros queríamos y no la duda eterna de será lo que él quiere, será lo que mamá quería o lo que fulano quería. Si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos y lo transmitimos al resto, el resto obra con mucha más tranquilidad de conciencia, por llamarlo de alguna manera. Es importante aclarar que las decisiones no son
rígidas en cuanto al tiempo, sino que uno puede variar como varía la persona a lo largo de su vida. Siempre se pueden modificar, siempre se pueden revisar y modificar. Una pregunta te hago. En cuanto a lo que son los bienes, vos referías los bienes, la persona puede entonces, ¿de qué manera, viendo ya cuál sería en principio el ámbito de aplicación de la ley y de qué bienes estamos hablando y si también hay cuestiones que tengan que ver con cosas que quiera hacer o vínculos que quiera mantener, en el caso de personas que tienen hijos, o sea, cómo se argumenta, se administra eso, cómo se hace desde la práctica, como para decirles a quienes nos están escuchando cómo haríamos esto y qué podríamos poner en esas disposiciones. En realidad las disposiciones pueden ser sobre bienes en nuestro acervo hereditario. El código ha modificado un poco el Código Civil y Comercial ha modificado el criterio del código anterior y permite algunos beneficios a determinados herederos. Por ejemplo, si hay herederos con discapacidad y el causante quiere testamentariamente beneficiar a ellos, lo puede hacer hasta un porcentaje de su acervo. Y se aplica no solo sobre bienes, sino también sobre la propia persona. Uno puede establecer claramente que renuncia a determinados tratamientos, a determinadas prácticas médicas, y también dejar sentado qué es lo que quieren que hagan después de que fallezca. Si quiere ser enterrado en determinado lugar, si quiere que no ser enterrado, ser cremado y las cenizas esparcidas en determinado lugar. Todo eso queda bajo redactado en una escritura pública, que es la formalidad que se requiere, y queda bajo custodia, que cuando quien queda en custodia lo expone cuando se da el caso. Es decir, que antes de llegado el momento es bueno empezar a conversar sobre esto y sí o sí hacerlo de una manera que tengamos un escribano y vamos a necesitar testigos para esto. Dos testigos. ¿Y qué pasa en el caso que no hay escribano? ¿Necesariamente yo tengo que tener un escribano? Porque a veces acceder a un escribano es algo bastante por ahí en realidad los testamentos tienen distintas formas, ¿no? Pueden ser testamentos sobre la distribución de bienes, no tiene por qué ser por escritura pública. Es una de las formas. Puede ser en un papel y luego eso... Acá me dicen hológrafo, pero bueno, se supone que estamos hablando para público que no son abogados, así que bueno, puede ser escrito en un papel. En un papel y luego presentado ante el juzgado, en la sucesión. Pero lo que sí tiene que ser ante escribano, con dos testigos, son las disposiciones sobre tratamiento, sobre renuncia a tratamientos, sobre renuncia a prácticas médicas. Eso sí tiene que ser ante dos testigos y ante escribano público. Una pregunta, ¿cuándo es dentro de la ley, cuándo aparece, o sea, la situación? Porque habría una situación anterior, por lo que entiendo, que es la de definir los bienes, que la podemos hacer en cualquier momento, y esto hasta, o sea, en el caso de los padres a los hijos menores, cuando adquieren la mayoría de edad, hagan o no la determinación de la capacidad, también pueden hacer estas decisiones en torno a dejar algunas cuestiones relacionadas con su propia muerte, es decir, por ejemplo, que le sigan pagando la prepaga o que hagan determinadas salidas. Eso lo pueden hacer en una disposición y en ese caso no está aplicada la ley de la cual estamos hablando hoy, ¿es así? Claro, el punto es así, hay que distinguir entre dos situaciones. Una es la de los bienes, que en realidad en ambas el derecho es dinámico, entonces uno puede en cualquier momento de su vida sentarse y decir, planificar a quién va a dejar los bienes, a cómo los va a distribuir, a quién va a beneficiar, y también puede sentarse a planificar sobre su propio destino. Ahora, eso puede ir variando en el tiempo. Uno puede rever el testamento, modificar el testamento, hacerlo otra vez, hasta que sea el momento de aplicarlo.
lo importante y lo que tal vez más problemas trae, o sea, trae problemas de dos índoles, pero lo que es la planificación de las medidas anticipadas sobre bienes eh, requiere una charla. Lo conveniente es que requiere una charla con quienes van a ser los herederos para indicarles bien cuál es el espíritu del testamento que está dejando. Y también es bastante sano preguntarle si a quien le deja algún tipo de cargo en esa sucesión está dispuesto a aceptarlo. Porque si no está dispuesto a aceptarlo, la persona puede cambiar el testamento y colocar a alguien que sí quiera tomar el trabajo. Ahora, con respecto a las medidas anticipadas sobre tratamientos, que es la que está en la ley del derecho del paciente, estas medidas requieren sí, o sea, el consejo siempre es lo mismo, es háganlas antes, o sea, porque parece que no, pero es arribar a ese tiempo con un problema menos. Desde el punto de vista de la ley, ¿cuál es o sea, cómo entramos, quiénes entrarían en la ley? A partir de, o sea, desde qué momento yo puedo empezar a decir, bueno, esta ley me va a favorecer porque hay un tiempo de vida que dice la ley, o sea, ¿cuándo aparece la posibilidad de que como persona pueda empezar a pensar en esto? No. Por ejemplo, se me ocurre un antes y un después en una persona que tiene o no traqueotomía, eso hace que de alguna manera empiece a correr los términos de esta ley. O sea, ¿cómo funciona esto? La ley está. Desde que fue sancionada, uno puede sentarse y hacer la planificación, ¿verdad? Ahora, esa planificación, como se trata de interrupción de soportes vitales y de renuncia a tratamientos médicos, a resucitaciones y a tratamientos hemodinámicos, tiene que tener una cierta característica, que son cuadros irreversibles. Irreversibles, generalmente se toman con una sobrevida posible de 6 meses, y ahí es cuando se puede llevar a cabo las disposiciones que la persona dispuso. Porque es una línea muy fina, muy delgada, entre la ley no permite ninguna práctica que encubra una eutanasia. La eutanasia no está permitida legalmente en Argentina, entonces lo que permite la ley es que determinadas prácticas, como serían abstenciones de tratamientos, en determinado periodo de la enfermedad puedan llevarse a cabo para la finalidad de mantener o privilegiar la calidad de vida de la persona sobre una sobrevida que sería con mucho, lo que en bioética a veces se llama ensañamiento, ¿verdad? Con mucha práctica, con tratamientos que no van a dar una mejora al cuadro general y lo único que van a hacer es sufrimiento para el paciente. Es decir, que yo no puedo pensar esto en el futuro, o sea, lo que puedo, esta ley se va a empezar de alguna manera a correr en el momento que yo tenga no más de 6 meses de vida. No, sería, la ley corre, la ley está vigente y uno puede hacerlo y formalizar las disposiciones, dejarlas a una persona de confianza en que sea como guardián de esas definiciones, pero la práctica propiamente dicha de abstención, de soporte vital, va a funcionar cuando se generen las condiciones que la ley establece, ¿verdad? Que sería un estado irreversible, irrecuperable, con una sobrevida, ya te digo, más o menos de 6 meses. Y una pregunta, ¿es necesario que la persona tiene que estar en el domicilio? ¿Puede estar en el domicilio o tiene que estar sí o sí en una institución, en una clínica? ¿Y qué pasa? Esa es la pregunta primera. ¿Y qué pasa en el caso de si está en una clínica, si la clínica es objetora de conciencia? Y bueno, un poco explicar qué se trata de la objeción de conciencia, qué hacemos en esos casos. Porque me imagino, o sea, en estas situaciones toda la familia está muy conmocionada y es muy difícil pensar en esto que es tan técnico, legal,
cómo poder hacer para implementarlo. Eh, las disposiciones finales se pueden, de lo que se llama la ley de muerte, se conoce como ley de muerte digna, se pueden llevar adelante, ya sea en una internación domiciliaria, donde se practican los cuidados paliativos, o en una internación institucionalizada en una clínica o en un hospital. Eso es indistinto el lugar donde esté la persona. Ahora bien, la objeción de conciencia, que sería el contrapeso que la ley pone o el correlato del ejercicio de la autonomía de una persona, para ser claros, la persona que practica o redacta las disposiciones finales está ejerciendo su autonomía de elegir qué tratamiento seguir, qué no, a qué renunciar y a qué no, y elegir cómo va a transitar los últimos días de su vida. La contrapartida de esa autonomía es la del profesional médico, que puede ser que él no esté de acuerdo, que tenga una discrepancia. Entonces, la objeción de conciencia funcionaría como una barrera para que no sea vulnerada la autonomía del profesional, y en ese caso apartarlo y colocar a otro en su lugar que no tenga esa objeción y lleve adelante las decisiones del paciente. Lo que es importante establecer es que esas decisiones, mientras estén enmarcadas en la legalidad que establece la ley, son obligatorias. El respeto a esa autonomía de decisiones es obligatorio. Entonces, si nadie lo puede hacer, si todos los médicos se declaran objetores de conciencia, se tiene que convocar o al jefe del servicio, en los casos de los hospitales públicos, o a los directores, o en caso de que la institución propiamente dicha, que es raro que pase en este tipo de prácticas, ¿no?, la institución en sí misma diga: somos objetores de conciencia, no practicamos la quita de soporte vitales porque entendemos que no están dadas las condiciones. Si se establece, ahí se tendría que judicializar, se establece que están dadas las condiciones y la clínica debería arbitrar los medios para que se lleve adelante las disposiciones. Acá hacen una pregunta que es: ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el número? La ley es la 26.529, que es la de los derechos del paciente, que está modificada por la 26.742 en lo que hace a decisiones anticipadas. Lo importante también es saber, también en este juego de contrapesos que todas las leyes establecen, es que los profesionales que lleven adelante las disposiciones establecidas por el paciente al pie de la letra, digamos, en cumplimiento de lo que estableció el paciente, quedan libres de cualquier acción de responsabilidad por el destino del paciente. ¿Verdad? Eso es un elemento a tener en cuenta también, porque si no quedaría desprotegida la parte del profesional. Y una pregunta: ¿cuáles son, como nos vamos acercando más a una familia o una persona que tiene ya, que sabe con un pronóstico de no más de 6 meses de vida? ¿Cómo juegan? ¿Qué son los comités de bioética? ¿Y por qué esto es un tema de bioética? Es un tema de bioética. En principio, la bioética es una disciplina que está orientada a la toma de decisiones de problemas planteados por los avances tecnológicos en medicina, que llevan a dilemas morales a los que se enfrenta el cuerpo médico para resolver. La bioética fundamentalmente dirime dilemas morales o éticos, donde ninguna de las soluciones que se vaya a tomar es una buena solución, que no son todas malas, pero que se debe elegir la solución más acorde al respeto de los derechos y la dignidad de la persona. Entonces, al existir una ley, como la que decíamos recién, la 26.529, modificada por la 742, no se plantean tantos dilemas, pero lo que hace el Comité de Bioética es, en el supuesto de que, pongamos el caso de que esté en duda
si es un estado irreversible, si está dentro del consenso médico de los 6 meses de sobrevida. Es analizar el caso bajo los principios de la bioética, que es el principio de justicia, el de beneficencia, el de no maleficencia y el de autonomía. Y en base a eso y a una actuación interdisciplinaria, porque en el comité de bioética están profesionales médicos, profesionales de ciencias sociales, de derecho, trabajadores sociales, puede estar integrado también por representantes de comunidades religiosas, representantes de la comunidad. Se establece un análisis del caso y en base a eso se analiza cuál es la solución más acorde al respeto a los derechos. Y lo que fundamentalmente hace el comité de bioética es acompañar al profesional y a la familia y a la persona en el momento de llevar adelante la decisión, que es una decisión que respeta sobre todas las cosas los derechos de la persona, los derechos del paciente, que no se está haciendo algo que es rayano con la ética profesional del médico. Es decir, que Es en un espacio principio... digamos, es un espacio de análisis, es un espacio de discusión y es un espacio posterior como de contención al profesional que va a tener que llevar adelante la decisión. Entonces quiere decir que en el momento, esto sería esta ley, la existencia de esta ley y este derecho, debería informarse a toda familia, a toda persona de su existencia, aún antes de estar dentro de estos 6 meses que pone la ley. Sí, la idea es fundamental. La ley tuvo en el inicio mucha difusión y luego, digamos, siguió, como pasa en la mayoría de las cosas, pierde la difusión, pierde la vigencia por otras realidades, pero lo interesante es que se sepa que esa ley existe. Cuando uno ingresa a una unidad hospitalaria, generalmente, los que seguramente todos hemos pasado por eso, alguna vez nos hacen, o para tratamientos individuales, nos hacen llenar consentimientos, en los cuales se nos informan la práctica que va a ser llevada a cabo, los riesgos de esa práctica, lo esperable de esa práctica, y nosotros damos la conformidad de que esa práctica se haga. En el caso de internaciones más complejas, y en el caso de este tipo de casos, se les informa, dentro de esos consentimientos está el derecho del paciente, la enumeración y la información de los derechos que tiene el paciente. Y entre los derechos que tiene el paciente, se informa concretamente que tiene derecho a negarse a determinados tratamientos, a quitarse, o si ya se fue dado un soporte vital, retirarlo. Para que quede claro, todo este retiro de soportes y eso es acordado con los médicos, pero de ninguna manera implica un sufrimiento para el paciente. No, porque dentro de la ley también está que lo que se mantiene inalterable y no puede ser modificado es todos los tratamientos tendientes a aliviar dolor, sufrimiento en ese periodo. Entonces, lo que se quita es los elementos que harían continuar con vida al paciente en condiciones que no llevarían a una mejora sustancial, una mejora mínima del cuadro, sino mantener ese cuadro crítico por un tiempo indefinido. Y acercándonos ya al momento, ¿cómo pensás que, porque estamos hablando de algo sumamente técnico, jurídico, es necesario, de acuerdo a lo que dice la ley, judicializar este pedido? O sea, ¿necesitamos sí o sí pedirlo al juez? ¿O esto se puede hacer ya sea en el domicilio o en la clínica? ¿Y quiénes vamos a necesitar que estén para el caso, en el momento en el cual se va a firmar, entiendo que el consentimiento para esta práctica? Sí, no es necesario judicializarlo porque son estadios que ya están marcados como una situación muy puntual y muy determinada dentro de la evolución del paciente. Se podría llegar a judicializar si, ya, como te decía antes, hay dudas sobre la posibilidad que el tratamiento mejore la calidad de vida o mejore el estado de salud. O sea, cuando se presentan esos problemas es cuando
se deriva al comité de bioética, el comité de bioética se lo deriva al director del hospital o de la clínica y se toma una decisión. Si la decisión fuera no aplicar las disposiciones porque no están dadas las condiciones que la ley establece, ahí recién llegaríamos a una judicialización si es que el paciente o los familiares del paciente, en caso de que el paciente ya no sea competente para poder participar de la decisión, entiende que sí, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no es necesario judicializar, se presenta se formaliza, si no se formalizó previamente, se cita a un escribano, se formaliza en el momento con los dos testigos, se le informa al paciente lo que va, una vez, digamos, tiene dos etapas. Podemos tener las disposiciones, pero llegado el momento de llevarlas adelante, se le vuelve a informar al paciente lo que va a pasar, lo que se le va a hacer, qué pasos va a tener, qué consecuencias va a tener los pasos que se le van a hacer, y ahí vuelve el paciente a consentir el tratamiento, consentir el procedimiento. Eso se hace ante escribano con dos testigos, ya sea en domicilio, ya sea en clínica. Y una pregunta, en el caso de que el paciente no llegue a poder dar, o sea, se estuvo conversando de esto, no se llegó a una, o sea, no se llega a un acuerdo, ¿qué pasa con ese paciente que no va a poder dar el consentimiento? Pero que indefectiblemente está pasando por esos 6 meses y que tiene un diagnóstico que va a dar por fin a su vida al poco tiempo. Los familiares, que la ley establece como familiares cercanos, son los que pueden tomar la representación. Acá sí puede llegar a haber algún tipo de judicialización. De hecho, hay un fallo, que es el caso MAD, que es un fallo de la Corte Suprema de 2015 más o menos, 2014, que es el que digamos, vuelca la jurisprudencia y la doctrina para firme hacia el tema de las decisiones anticipadas y la muerte digna. Pero lo curioso de este caso es que quienes toman la decisión son las hermanas del paciente, y que desde casi el comienzo de la historia de este muchacho que tiene un accidente, queda en estado vegetativo y perdura en estado vegetativo desde 1990 y pico hasta el 2014, que lo terminan de desconectar, mantiene el estado vegetativo, y las hermanas, conociendo las intenciones del hermano, que era no perdurar en un estado vegetativo por tiempo indeterminado, instan judicialmente ante las negativas de la clínica, de los jueces, de desconectarlo. Llegan a la Corte Suprema con el caso y la Corte Suprema toma la opinión de las hermanas como quien mejor conoce los sentimientos y la voluntad y los deseos del paciente, como una voz autorizada para poder suscribir. Y una pregunta, porque o sea, lo que vos estabas describiendo aparece como que la familia tiene mucha intervención en esta situación y sobre todo que es quien está a cargo generalmente y ya lleva mucho tiempo porque estamos hablando de situaciones en las cuales ese final de la vida que va a llegar en poco tiempo requirió de mucho trabajo por parte de la familia o de quienes los acompañan. ¿Qué profesionales, porque vos ahora describiste, bueno, hay un escribano que necesitamos al dictamen médico, necesitamos un dictamen del comité de bioética, un abogado y ¿qué otros profesionales vamos a requerir para esto? Y si vos ves en lo que es la práctica, fallas en lo que es el trabajo para poder llegar de una manera, digamos, acompañando a esas familias. ¿Cómo podés contestar esto? Dos cosas. Lo principal es cuando uno planifica, los son muy insistentes sobre eso, pero la planificación con tiempo también permite designar a personas que lo representen si el paciente o la persona que está planificando no llega a ser competente al momento de tomar la decisión. Eso evita un montón de situaciones, porque si yo ya digo que mi hijo va a ser quien me represente en el momento de tomar las decisiones, si yo no llego a ser competente,
evita toda la canalización de la judicialización, la puesta en duda de si es o no la voluntad de la persona. Con respecto al otro, lo que se ve, que nosotros vemos claramente, es en varios terrenos, es la falla del trabajo interdisciplinario. Los comités de bioética son trabajos interdisciplinarios, porque para llegar a una decisión aportan de distintas profesiones, de distintos saberes y de distintas vivencias. Porque fíjense que también participan hasta miembros de la comunidad, digamos, que pueden ser antes legos, digamos, sin ningún tipo de profesión o conocimiento técnico. Pero esta falta de trabajo interdisciplinario se replica al momento, por ejemplo, de llevar adelante las decisiones. ¿Por qué? Porque por más que estén planificadas, uno debería darse cuenta que a pesar de estar planificadas, a pesar de estar planteadas, de estar pensadas y meditadas, es un momento durísimo, muy difícil de transitar, donde lo que se necesita es un equipo de contención. ¿Y quién daría la contención? El escribano daría la formalidad para poder instrumentarlo, el abogado la orientación para poder enmarcar la situación dentro de la ley, pero la presencia de psicólogos, de trabajadores sociales, hasta de acuerdo si la persona profesa algún tipo de culto, la presencia de algún miembro, algún representante, ministro del culto que represente, ayudan a la familia a transitar esa situación contenidos y que no deja de ser un momento difícil, un momento de dolor, pero transitar ese momento de dolor lo más contenido posible, lo mejor preparados posible, y que fundamentalmente, como es el espíritu de la ley, que ese tramo, digamos, la Corte muchas veces, o los fallos judiciales que citan, hablan sobre quien vivió con dignidad la vida, transitó con dignidad la vida, el paso al final de la vida no tiene por qué dejar de ser digno. O sea, la coherencia sería que se mantuviera esa misma dignidad, porque la muerte no deja de ser parte de la vida, el tramo final de la vida, pero es parte de la vida. Entonces, si se transitó de una determinada manera, no tiene por qué enfrentarse a la muerte de una manera distinta, solo, desinformado, en medio de disputas entre profesionales médicos, familiares. Lo que la ley tiende a hacer es evitar todo ese litigio, evitar ese momento de mucho dolor, transitarlo sin un montón de problemas paralelos que pueden ser evitados justamente por la aplicación de la ley. Una pregunta te hago. Entiendo que el dictamen del Comité de Bioética es un dictamen que ese sí se le da a los médicos y pertenece a la institución o al comité. Ahora, los distintos informes que van a hacer los psicólogos, que a voluntad de la familia o de la persona, los trabajadores sociales, todos los profesionales, los terapistas ocupacionales, en el caso de personas que no pueden dar el consentimiento con el habla, y hoy existen formas de darla de otro modo. ¿Estos informes ahí son privados o no? Y al contrario, deberían ser puestos a disposición de la familia para bajar de alguna manera la ansiedad que va a generar esto, porque yo me imagino que más allá de un dictamen bioético, la familia debe requerir de conocer cuáles eran quizás las circunstancias que llevaron a esa persona a tomar una decisión anticipada. Sobre todo en el caso de hijos menores, sobre todo en el caso de la pareja que queda, los padres muchas veces, y hasta dónde, porque sabemos que, bueno, que una sesión de psicología o otro tipo de psiquiatría tiene un carácter discrecional, no puede ser difundida, pero en estos casos ese deber cede ante esto. O sea, hay una parte que la familia que vamos en este trabajo que vos decís multidisciplinario, tenemos que compartir con la familia para evitar que después realmente me quede ese dolor de no saber las razones íntimas que quizás llevaron a la persona a aceptar esta ayuda de una muerte anticipada, por así decirlo. Sí, en realidad los informes que se realizan sobre el paciente, todos ellos van a la historia clínica. En la historia clínica
pertenece al paciente. En principio, podría tener acceso el paciente. Pero también está el tema del secreto profesional, especialmente en algunas disciplinas críticas, por ejemplo en la psicología. Entonces, con que la psicóloga o el psicólogo manifieste que está consciente de la práctica, que está persuadido de la práctica y convencido de que la tienen que llevar adelante y es su decisión autónoma, sin ningún tipo de interferencias, ningún vicio de voluntad, basta. Tal vez se tendría que pasar, porque ya después violaríamos ese secreto profesional y esa relación médico-paciente. Es decir, que habría una parte, o sea, si bien habría una parte confidencial, que eso hay que mantenerlo, hay una parte que sí podemos decirlo a la familia, o sea, no mantenemos el rigor de una consulta privada que mantenemos con un psicólogo en situaciones normales. Obviamente eso no está normado, digamos, ¿no? Pero, digamos, dentro de la idea de transitar el periodo con contención, parte de la contención no es solamente sobre el paciente, que va a requerir mucho, sino sobre los familiares del paciente que están atravesando, especialmente en determinados tipos en determinados casos donde se producen en forma muy temprana, enfermedades terminales, así que actúan en forma muy, muy rápida y se llevan vidas muy jóvenes, entonces se requiere una contención. Y lo ideal sería que esos equipos estuvieran en los hospitales o en las clínicas, que hubiese una contención. Yo sé, uno no escapa a la realidad y sabe que eso no existe, o existe en pocos casos, o existe en forma aislada, o existen asociaciones que sí, que después van que ingresan en el momento del fallecimiento y acompañan en el duelo, pero tendría que ser un poco más institucionalizado, creo yo, para poder mantener la idea de que es un proceso que comienza en algún punto cuando la persona decide planificar y termina cuando todos sienten que la voluntad de la persona fue cumplida. Yo creo, por experiencias personales y por experiencias compartidas, que cuando uno siente eso, gran parte del trabajo de contención está realizado. Y entonces volvemos al principio. Lo mejor es planificar. Lo que pasa es que acá, no sé si tengo mucho más tiempo, pero el punto crítico es la idea de planificación y la idea de decisión propia en nuestra sociedad y en nuestros ordenamientos jurídicos está un poco atada, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no está suelta en su mejor expresión. Entonces, nosotros heredamos un sistema de normativa un tanto paternalista donde el Estado a través del legislador establecía que era lo mejor era para evitar rencillas familiares, lo mejor es que hereden los hijos y que el testador o el causante solamente pueda disponer de un 20% de sus bienes, cosa de que el 80% le quede a los hijos y los hijos no queden en la calle y tampoco haya rencillas familiares por esos bienes que pudo haber transmitido la persona. De la misma manera, en el caso de las direcciones, de las disposiciones finales, el legislador tardó mucho en decir, bueno, vamos a ver, el paciente sobre todas las cosas, y eso es una de las cosas de las que aborda la bioética con bastante énfasis, es el paciente es una persona sujeta de derechos y que por su esencia de ser humano tiene una serie de derechos inalienables y es un sujeto autónomo que puede tomar las disposiciones dentro de un marco legal establecido de acuerdo a como él quiera. Esa figura en nuestra normativa y nuestra tradición cuesta mucho ingresar. La figura de la autonomía y de las decisiones son figuras típicas de una legislación anglosajona, donde el individuo y la libertad del individuo es un bien que no se puede ni siquiera poner en discusión.
Acá tardó mucho en incorporarse. En las nuevas leyes, si uno ve las leyes que salieron, digamos, en los últimos 15 años, 20 años, esa autonomía, esa libertad, ese derecho a elegir qué hacer con su vida se ve reflejada en distintas leyes. Pero bueno, estamos como en el inicio del camino. Tenemos dos preguntas interesantes antes de después ir cerrando. Una es, ¿qué sucede en el caso de arrepentimiento? Estamos, o sea, ya hicimos todos los protocolos, tenemos la autorización, es más, en el momento de dar el consentimiento, ¿qué sucede? ¿Puede haber lugar a arrepentimiento? La decisión se puede revocar hasta el último minuto. No hay un plazo de 48 horas mínimo, por ejemplo, como puede haber en otras actividades. Por eso es tan importante el trabajo multidisciplinario y otras disciplinas, porque me imagino que en ese momento, si se arrepiente, o sea, eso también produce un desbarajuste, o sea, personal, familiar, o sea... Fundamentalmente lo que se necesitan son, perdón que me superpuse, lo que se necesita fundamentalmente son profesionales e instituciones flexibles, con una mentalidad flexible. Entender que quien está disponiendo en ese momento está disponiendo de su vida y de su decisión. Entonces, lo que pudo ser blanco hoy, mañana es negro y se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque uno de los derechos fundamentales del hombre es que es autónomo. Entonces, al ser autónomo tiene la facultad de elegir qué hacer en cualquier momento. Y si hoy quiso disponer que no quería que sea transfundido, por ejemplo, y mañana decide que quiere ser transfundido, se lo debe transfundir. Y no cuestionarle esa decisión. Y mucho menos negársela, obviamente. En el caso, la otra pregunta es, ¿qué sucede en el caso de adolescentes y niños? Bueno, yo acá cuento una anécdota, no sé si vos la sabes, yo fui hace unos años, vos me dirás más o menos qué época, había una película que se llamaba Mar Adentro, no sé de qué época es, pero creo que por lo menos tiene 10 años. 2006, Bueno, Mar Adentro trata la historia de alguien que fue una persona que, no habiendo una ley de muerte asistida donde vivía España, le pide a otra persona que le dé tomar un medicamento que iba a terminar con su vida. O sea, eso es más o menos el trayecto de la película. Esto es un caso real. De hecho, Estela Cigante, que estudió acá en Vitra, en Argentina, había sido una de las que habían ido a visitarlo para cambiarle la idea a este hombre que no recuerdo, el lugar de Galicia donde vivía. Yo voy con mi hijo a ver esta película a pedido de él. ¿Qué edad tenía Prado Juan Agustín? No sé, tendría 10 años. Era muy joven, y cuando vimos la película me decía que quería preguntar algo y preguntó, y entonces le tuve, bueno, a ver, vos qué querés hacer. Y había un personaje que era un cura, que estaba cuadripléjico, que tenía transporte, que vivía en Madrid, no en Galicia, o sea, en una casa muy accesible, con una vida muy activa. Dentro de eso él daba misa, estaba... Y entonces, ¿qué personaje? Y él me dijo que quería ser el cura, es decir, que no lo iba a aceptar. Cuando me seguía preguntando, pero en el caso de estar mal, ¿qué querés hacer? Y ahí me señaló, porque Juan señala así como que quería que hiciéramos lo que decía, lo que había hecho este señor, ayudarlo a salir de esta vida. En ese momento yo me quedé muy preocupada, porque la realidad es que le dije, quédate tranquilo que te vamos a ayudar, pero no estaba la ley. Lo traigo a cuento ahora, porque esto, qué interesante es aparecer, o sea, tener estas leyes que de alguna manera nos dejan tranquilos a las familias con estas cosas que pueden suceder y que sucedían antes y que no teníamos respuesta. O sea, y bueno, y un poco contestarle qué pasaría con los niños, ¿no? En este caso... Antes de pasar a los niños, para que no quede a lo mejor una idea errónea de las cosas. La ley de disposiciones de disposiciones finales, o la ley de muerte digna, no permite actos de eutanasia. Lo del caso de este hombre de Galicia era y fue condenado
no él obviamente, sino quien lo asistió, por un suicidio asistido. La diferencia fundamental es la actitud activa o negativa o pasiva. Es decir, acá se asume en la quita del soporte vital, en la renuncia a determinados tratamientos, se asume una actitud pasiva. Es decir, se aplica lo que se llama la teoría del doble efecto. Es decir, no se busca directamente un mal, sino lo que se busca en forma primera y el objetivo de la acción es una actitud positiva dentro de la ley, que es aliviar dolor y mantener calidad de vida. Que se asume que como consecuencia no deseada puede ocasionar un acortamiento en el periodo de la vida. Esa es la diferencia fundamental. No es que se asume la conducta activa de ir a interrumpir la vida mediante un acto. En el caso de los niños, respecto de los niños, y, perdón, que desvié. Y adolescentes. El Código Civil y Comercial estableció que la mayoría de edad se asume se alcanza a los 18 años. Pero hizo una distinción después entre menores de entre 13, 16, 18. En el caso, igualmente, fuera de esa diferencia que va permitiendo determinadas actividades que tengan que ver con su cuerpo, mientras que no sean lesivas o riesgosas, de acuerdo a las edades, va siendo una progresión. La ley de derechos del paciente admite la competencia bioética de niños y adolescentes para participar en la toma de decisiones. No la toma de decisiones en forma unilateral, sino participar en la toma de decisiones. Es decir, participan con sus padres o madres, en el caso de no existir esas figuras, los representantes que hayan sido designados, y en caso de tampoco existir esas figuras, aparecerán los representantes estatales, las defensorías de menores, para participar en la toma de decisiones. Pero la ley del paciente le reconoce competencia bioética, siempre y cuando comprendan y tengan discernimiento para entender de lo que se está tratando. Por eso, en determinados casos de niños menores, muy pequeños, años, 2 años, en que no hay ese discernimiento, o personas con discapacidades que impiden, aún con la utilización de apoyos y ajustes, impiden que la persona llegue a tener el discernimiento suficiente como para comprender el acto que va a realizar. Allí directamente son los representantes los que asumen la decisión. Para terminar, 2 cosas. Una pregunta. ¿Te parece que esto es un ajuste razonable a la convención, esta ley? ¿Y desde dónde? Y si ves que la convención de alguna manera nos invita también a pensar en esto en cuanto habla de autonomía. La convención obviamente sí nos invita y obliga a los estados, porque establece como ejes como principios y como ejes de la convención la dignidad personal, el respeto a la dignidad personal, a la autonomía, tanto sea de personas mayores, mayores de edad quiero decir, o niños, y establece en el artículo 12 la igualdad de trato con el resto en la práctica y en el ejercicio de los derechos con el resto de la comunidad. Es un ajuste razonable porque la convención obligó, no por casualidades que hablábamos de los últimos 15, 20 años, obligó una reforma legislativa importante en cuanto a esto. Las disposiciones en el artículo 60 del Código Civil y Comercial de la Nación están las directivas médicas anticipadas como un derecho de la persona, un derecho dentro de los derechos fundamentales. Entonces, modificó, estableció la ley de derechos del paciente, modificó la ley de salud mental. Son ajustes, obligó a los estados a realizar esos ajustes, armonizar las legislaciones como para estar en sintonía con la convención, sí, sin duda. Preguntan acá cuál es el número de ley, lo vamos igual a dejar, vamos a dejar después tenemos trabajos escritos sobre esto, el doctor sobre todo. ¿Cuál es el número de ley? La ley está, bueno, ya le digo, el artículo 60 del Código Civil
Y luego está la ley 26.529, que es la ley de los derechos del paciente, modificada por la 26.742. Bueno, un poco decirles que cómo pasamos estos temas tan complejos, cómo pasamos de la normativa a la acción, que es nuestro trabajo como profesional. Tratando de poder, ahí veía un poco lo que ustedes decían, capacitándonos y capacitándonos desde también no solo lo académico y estas charlas que a veces tenemos, sino de poder conectarse con lo que la persona a la cual estamos trabajando, abordando desde las distintas profesiones quiere y poder conversar con los distintos profesionales. En los casos reales sucede que, al igual que como escuchábamos en las películas donde la persona es llevada al otro día a la cámara de gas, en países donde esto se realiza, y que el verdugo en ese caso le dice qué quiere hacer, es decir, lo que quiera comer, lo que quiera hacer, porque va a ser su última noche. Sabiamente, las personas en general, cuando toman esta decisión, la última noche también se vive de una manera especial, es decir, poder haber conversado todo este proceso, desde que este proceso se produce, desde que el diagnóstico quizás uno ya sabía de qué vamos hablando, sabía que el final de la vida iba a venir, o en aquellas traumáticas que aparecen. Acompañar en ese proceso nos permite saber, hacer un listado, por ejemplo, de personas a las cuales va a querer ver personalmente, hacer un listado de personas a las cuales quizás no va a querer ver, y la última noche y el último día es muy importante. Generalmente piden hacer algo que les resultaba placentero en vida. En un caso muy reciente, la paciente pidió que se le hicieran masajes y se durmió sabiendo que al otro día se iba a hacer el procedimiento con esos masajes a los cuales ella tanto le gustaban en su vida, porque era muy fanática de hacerse masajes. Así que eso fue un pedido que se hizo y fue una pregunta que se hizo. Esta pregunta, para esto, se necesitó de contar con todos los elementos de todos los profesionales que la habían abordado, sobre todo porque ya era un paciente que no podía hablar. Transitar todos estos periodos, este proceso de esta manera nos permite realmente llegar al momento del consentimiento, momento muy duro, donde la ley tiene que intervenir, como decía Jorge. Hay un escribano, hay una lectura, hay un consentimiento que debe darse indubitado. Es un momento en el cual uno a la familia solo puede pedirle que le tome la mano al paciente o a la persona. Y entonces necesitamos que esta ley, que por un lado nos permite, y como decía Jorge, la convención, tener esta autonomía de la voluntad y de las decisiones, no se aleje de las cuestiones para lo cual tienen razón de ser las leyes, que es para que podamos ejercer derechos y que esos derechos muchas veces nos produzcan una mejor calidad de vida. Poder elegir sobre el modo de cómo morir también permite tener una mejor calidad de vida, y para poder acompañar en esto hay que estudiar, hay que hablar con los profesionales y hay que realmente poder acompañar en un momento donde la ley va a ser muy importante, pero también va a ser importante la caricia, también va a ser importante las miradas, también va a ser importante todo lo que haga al después de esto suceda. ¿Sí? Es un acompañamiento que no va a terminar tampoco ese día. Esto es lo último que yo tenía para decir. Y vos, Jorge, ¿querés decir algo en cuanto a esto, como para redondear? Acá dicen que es muy claro, es importante, es necesario. Por ahí, acá sí, es una pregunta que no la contestamos. ¿Se puede hacer esto en pandemia? Se puede hacer con los protocolos propios de la pandemia. Es decir, lamentablemente va a ser un número acotado. Se reduce la cantidad de gente, pero se puede hacer. Al mínimo, y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Sí.
Bien, y preguntan acá, ya que nos están preguntando y tanta gente, gracias por estar, si es una mala praxis si no se respeta el deseo. No, no, no es una mala praxis, es otra cosa. No, Jorge, vos... es una lesión del derecho que se debe pedir reparación. No, en cuanto al cese de la intervención, se ampara, se hace una acción de amparo para que se le permita cumplir con la decisión. Porque la conducta de quien no lo quiere llevar adelante lesiona el derecho del paciente de la autonomía de elegir su decisión. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Quieres agregar? No, no, solamente que planificar está bueno. Planificar, entonces, lo que es planificar, pensar, bueno, esto que siempre decimos en discapacidad, estar un paso adelante de lo que puede llegar a suceder y hablar de algo que va a suceder, que es planificar nuestra propia muerte. Quizás es bueno porque hace que nuestros seres queridos, que nuestros clientes, que sus intervenciones realmente sean en paz y tengan em, lo que nosotros queremos, que las personas con... Se dice así. Bien. Sí, terminamos entonces. Se cortó, ¿no? No, acá se corta. Pero acá se finalizó. Terminamos finalizando ahí. Bueno, Había tantas preguntas que bueno, que el Instagram se cortó porque dura una hora. Pero bueno, agradecerles haber estado ahí todos tan pendientes y con tantas preguntas. Y Jorge, para cerrar. nada, agradecerles que hayan estado, que hayan participado y la posibilidad de haber podido hacer este vivo. Muchas gracias.